saludo de paz y bien, soy la estudiante Dalia Vargas y yo les voy a hablar acerca del dios Dionisio. Dionisio, en su mito más conocido, es considerado hijo de Zeus y de la mortal Semele. Es el dios del vino, aunque también se le otorgan algunos títulos como el dios de las festividades, excesos y placeres. Cuando se encuentra de un mal carácter, también se le otorgan el caos y el desorden. Hera, la esposa de Zeus, al conocer de su existencia quiso exterminarlo, a lo cual Dionisio la embriagó hasta perder el conocimiento y huyó de ahí. En uno de sus tantos viajes, se encontró con un joven llamado Ampelo, del cual se enamoró, y a modo de cortejo le regaló una cepa de vid. Ampelo quería probar los frutos de la cepa de vid, por lo que decidió trepar a la planta, pero a lo que ya estaba en la cima, se cayó encontrando su muerte. Para Dionisio encontramos dos mitos, los cuales en el primero nos cuenta que era hijo de Zeus, dios de dioses, y Perséfone, diosa de la primavera y reina del mundo de los muertos. Hera, cuando se enteró del hijo de estos dos, recurrió a los titanes, los cuales atrayeron al niño por medio de juegos y él lo siguió, a lo cual llegaron a un lugar y los titanes empezaron a descuartizarlo y comerlo. Zeus quería demasiado a su hijo, por lo cual fue donde estaban los titanes y los destruyó con uno de sus rayos. Encontró el corazón, que era la única parte que no se habían comido, y de este lo resucitó. En el segundo mito, nos dice que era hijo de Zeus y de una princesa llamada Semele. Zeus se enamoró de ella, por lo cual tomó su forma humana para acercarse a ella y cortejarla. El cortejo dio frutos y Semele quedó encinta, a lo cual Zeus le confesó quién era en realidad. Hera descubrió acerca de esa infidelidad, por lo cual ella tomó su forma humana y en forma de nodriza decidió acercarse a Semele, hasta sacarle quién era el padre de su hijo. Cuando obtuvo lo que quería, esta llenó de cizañas la mente de Semele, y ella, con ganas de querer saber más, fue donde Zeus, le pidió que se transforme en dios, y él, al haberle prometido que no le iba a negar nada, accedió, se transformó y por la potencia de sus rayos Semele murió carbonizada. Dionisio, quien estaba en su vientre, logró salvarse de ser casi carbonizado, valga la redundancia, y Zeus lo acogió en su pierna hasta que sea lo suficientemente mayor para valerse por sí mismo. En los atributos que le dan a Dionisio encontramos animales en los cuales están cabra, pantera, delfín, asno, toro, etc. Algunas plantas en las cuales encontramos la hiedra, la vid, el sauce, las rosas, etc. Y algunos acompañantes en los cuales entran ninfas, sátiros, etc. El modo de culto que le tenían a Dionisio eran festejos con grandes procesiones realizadas por los genios de la tierra y la fecundidad, llamados los misterios de Dionisio. Cuando el Senado conoció acerca de estos rituales, los prohibió en el año 186 a.C. Como un dato extra, Hestia, la diosa del hogar, le cedió su puesto a Dionisio en el Olimpo cuando éste pudo ingresar. Gracias. Recording in progress. Saludos, paz y bien. Mi nombre es Antonio Palomino Reynoso y en este video les voy a hablar sobre la diosa Atenea, la diosa del conocimiento y la guerra justa. Según la mitología griega, Atenea, o también conocida como Palas Atenea, es la diosa de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia, de la guerra justa, de la civilización, de la acción, de la ley y la justicia. En la actualidad existen muchas teorías sobre el origen de la diosa Atenea, ya que con el tiempo se han ido creando diferentes teorías sobre cómo fue que nació, cómo fue su verdadero origen. Pero la más relevante sería la que indica que Atenea nació de la frente de Zeus, después de que Zeus se haya comido a su madre, lo que daría como resultado su nacimiento de la cabeza de Zeus. Ella nació con sus armas ya preparadas y desde aquel entonces ella se unió al Olimpo y
y se mantuvo virgen durante toda su vida. Un dato relevante que les quiero contar es que Atenea, la diosa de la guerra justa, se enfrentó al mismísimo Ares, el cual no pudo derrotarla. Esta diosa también repartió su influencia y su culto por diferentes ciudades de la antigua Grecia. Por ello fue adorada en diferentes templos de diferentes ciudades. Ejemplo de esto sería Atenas, la cual hasta el día de hoy es parte esencial de la historia para la política y la cultura. Por último, quiero hablarles y decirles que Atenea también tuvo su participación en algunos conflictos de la mitología. Ejemplos de ello sería la llama de la sabiduría, la guerra de Troya, entre otros. Bueno, muchas gracias. Con el saludo de paz y bien, mi nombre es Dalia Villar y yo les voy a hablar sobre Poseidón o el dios de los mares. Nacimiento, o más bien los mitos o teorías que existen acerca del nacimiento. Como por ejemplo, tenemos que Poseidón era hijo de Cromo y Rea. Se relata que fue tragado al nacer junto con sus otros hermanos por Cromo, y luego su hermano Zeus lo salvó a él y a los demás. También hay otra que dice que Poseidón y Zeus fueron salvados por su madre Rea luego de ser tragados por Cromo, y estos salvaron a sus hermanos. Según una referencia en la Ilíada, cuando el mundo se dividió en tres, se lo repartieron entre Zeus, Poseidón y Hades. Poseidón recibió los mares, Zeus los cielos y Hades el inframundo. En cuanto a la tierra, era común a los tres hermanos. Su importancia, o más bien, cómo los veneraban. Poseidón era un importante dios de varias ciudades. En Atenas era el segundo más importante, ya que la primera era Atenea. Por lo contrario, en Corintio y en otras ciudades de Magna Grecia era el dios jefe de las polis. Esto quiere decir que era el que mandaba ahí y era el más venerado entre todos. Gracias. Soy Selena Janeta, primero bachillerato paralelo 6 y hoy les voy a hablar sobre Atenea. Atenea es la diosa de la guerra y la estrategia de batalla, pero también de la sabiduría, la habilidad, las ciencias y la justicia. Fue una de las 12 deidades principales que habitaban en el Olimpo. Su nombre proviene del griego Atenoa, que significa inteligencia divina o inteligencia ética. Existen varias teorías de su origen, sin embargo, la más extendida dice que era hija de Zeus y Metis, una titánide. Cuando Metis le dijo a Zeus que sus hijos podrían llegar a ser más poderosos que él y quedó embarazada, él se la tragó. Metis dio a luz y su fruto, Atenea, nació de la frente de Zeus cuando el dios de los metales le dio paso con su hacha. Otra dice que era hija de Poseidón, sin embargo se enojó con él y pasó a ser hija adoptiva de Zeus. La última dice que era hija de Palas, titán de la sabiduría, y cuando tiempo después este intentó agredirla, ella lo mató haciéndose con su piel una coraza protectora y atándose sus alas a los pies. Atenea, a diferencia de los otros dioses, siempre llevaban una túnica larga, con una coraza protectora y un casco elevado sobre la frente para mostrar su rostro pacífico. En una mano llevaba una vara dorada con la que se le otorgaba protección a sus favoritos, y ella no tenía armas propias, sino que se las pedía prestadas a Zeus. También tenía en su otra mano un escudo con la cabeza de la gorgona Medusa que se le otorgó el héroe Perseo por ayudarle a derrotarlo. Ella nunca tuvo amante ni esposo, así que era conocida como Atenea la Virgen. Algunas veces ella llevaba una serpiente a su regazo o a sus pies. Se convirtió en madre adoptiva y protectora de Erictonio, y cuando este, tiempo después, se convirtió en fundador de la capital de la antigua Grecia, Atenea compitió con Poseidón por ser el protector de la ciudad que aún no tenía nombre.
Las versiones de esto son que Poseidón dio un golpe con su tridente en el suelo y de este brotó una fuente de agua, y que Atenea brotó un olivo. Sin embargo, Zeus decidió que el olivo apareció primero y ganó a Atenea. Otra dice que los mismos atenienses votaron por uno de los dos, siendo así que las mujeres votaron por Atenea y los hombres por Zeus. Atenea ganó por un voto. Zeus, enojado, hizo que se inundara la ciudad y para calmarlo le quitaron el voto a las mujeres. Atenea ayudó a la prosperidad del Estado fomentando la agricultura con la invención del arado y del rastrillo. También les enseñó a los hombres a domar a las bestias y a crear el fuego. Se le atribuyen otros inventos científicos y artísticos como los números, la navegación, la costura y de algunos instrumentos como la flauta y la trompeta. Gracias. Buenos días, licenciada. Yo le voy a hablar sobre Poseidón. Poseidón era un gran dios griego. Este especialmente era el dios del mar. Este era conocido como el agitador de la tierra porque creaba grandes terremotos. Este también se concebía en crear islas y otorgar mares en calma. Fue integrado en el Panteón Olímpico y él demostró ser bastante importante para que lo consideraran un poder del Olimpo. Gracias a todas sus acciones se le dedicó un himno homérico y en varias polis de Grecia tenía el primer lugar, siendo la única excepción, Atenas, ya que en la principal diosa era Atenea. En la mitología, en la versión relatada por Hesiodo en la Teogonía, Poseidón es tragado por Cronos al nacer. Esto sucede debido a que Cronos tenía miedo de que sus hijos le arrebataran su mando. Entonces se los tragó uno por uno hasta que llegó Zeus, el único hijo que pudo sobrevivir, rescatando a sus otros hermanos. En otra versión, Poseidón es salvado por su madre, la cual ocultó entre un rebaño de corderos para poder salvarlo de su trágico destino, dándole a Cronos una piedra para despistarlo y que no se dé cuenta que no se comió a Poseidón. Fue criado por los telquines. Los telquines eran conocedores de la metalurgia y de la herrería, dándole a Poseidón, cuando creció, el arma más importante que él tiene, el cual es el tridente. En la Ilíada, Homero nos comenta que cuando el mundo es dividido en tres, se le otorga el poder del mar a Poseidón, convirtiéndolo en un dios, y también nos menciona que tenía un hogar en Egas. Los atributos son el tridente, caballos y los acompañantes. El tridente era el arma más poderosa de Poseidón, el cual con esta él hacía brotes de agua salada. Con los caballos él podía cruzar los mares sobre y los acompañantes eran la principal evidencia dentro de la mentalidad y mitología griega. Gracias.